La épica medieval es un periodo histórico comprendido desde el siglo V hasta el siglo XV. El cantar de gesta se entiende como el género literario de esta época, es decir, la poesía épica. Esta se narra en versos y posee un carácter narrativo. Los rasgos característicos de este cantar son el héroe y sus grandes virtudes, como es la valentía, el ingenio, la fuerza y la astucia. Todas ellas siendo resaltadas con el fin de buscar el honor enfrentándose a distintos riesgos. La narración objetiva y realista, lo cual significa que no existe introspección psicológica, o sea que los personajes no poseen una profundidad y que las acciones suceden en escenarios cotidianos y de carácter público. La narración posee un desarrollo lineal, es decir, que los acontecimientos suceden de forma progresiva y sin saltos temporales. La composición es en verso y los cantares remiten a una época heroica, en la cual se enaltecía la figura del héroe. El cantar de gesta tiene un fondo histórico y cierto, del cual se desprenden la Ilíada, la Odisea y los cantares del Miocid presentados a continuación. El cantar del Miocid está basado en el final de la vida de Rodrigo Ru y Díaz de Vivar. El Cid emperador, los árabes lo apodaron Miocid, que significa mi señor. Su carrera comenzó como servidor del rey Sancho II de Castilla y luego de Alfonso IV. El Cid peleó al servicio del rey moro de Zaragoza y con su propio ejército que conquistó Valencia. En el combate fue fundamental para contener la invasión árabe. En el siglo VIII, en la península ibérica, se inició la invasión de los musulmanes. Por esto, los cristianos retrocedieron al norte y el resto de la península quedó en manos de los invasores. En el siglo X, se fortalecieron los reinos cristianos de León y Castilla. Y hacia el siglo XI se promovió el inicio de la reconquista de los territorios perdidos en manos de musulmanes. La elaboración poética de la vida del Cid, su transformación de un personaje histórico a héroe épico, es un proceso que va desde el siglo XI hasta fines del siglo XII. Al final de su vida era considerado un héroe y circulaban leyendas sobre sus hazañas. El cantar del Miocid se transmitió en distintas versiones y orales, por lo que no se sabe su fecha de origen. Las hipótesis sitúan entre 1140 y 1207. Los tres cantares. Los especialistas han optado por estructurar el poema en tres unidades argumentales, que son las siguientes. El cantar del destierro, el cual comienza con la salida del Cid de Castilla al destierro y se nos muestra al Cid como un personaje profundamente humano con preocupaciones. Luego comienzan las luchas del desterrado para ganarse el sustento del territorio enemigo. Se produce gradualmente su enriquecimiento. El Cid empieza a rendirle atributos al rey para recuperar su honra perdida. El primer cantar termina con la victoria del Cid sobre el conde de Barcelona y la obtención de la espada colada. Siguiente tenemos el cantar de las bodas, en el cual el Cid conquista la ciudad de Valencia y envía una embajada al rey con vasallos presentes. Se despierta la envidia de terceros. Los infantes de Carrión quieren casarse con las hijas del Cid, y lo terminan haciendo pese al descontento del Cid. Y por último tenemos el cantar de la ofrenda de Corpes, el cual comienza 3 años posterior a las bodas. Los infantes son puestos a prueba en una batalla contra el rey de Marruecos. A causa de la envidia de estos al Cid, los infantes toman represalia contra él y maltratan y abandonan a sus hijas. El Cid exige justicia. Se da un enfrentamiento y concluye en un nuevo matrimonio de sus hijas, con infantes de Navarro y Aragón. Honor como tema central. El honor en esta época representa lo más importante en la vida de las personas y sobre todo los nobles. Por esto mismo, este tema atraviesa toda la obra. En esta obra particular, el proceso de pérdida y posterior recuperación del honor rodea todas las escenas. La pérdida del honor se produce en distintos espacios. Primero se pierde el honor del espacio público, los bienes y el prestigio, para luego perderlo en la dimensión moral y personal. Al final de la obra y de los tres cantares se produce la recuperación del honor en todo sentido, para finalmente dejar la figura del héroe y esencialmente del Cid enaltecida, y con más poder, prestigio y aclamación que al principio de la obra.